Buenas tardes compañeros, soy Roberto Manzanares. Voy a exponer acerca del tema 5.7 que es de la huelga. Nos llevamos que la huelga es la cesación concertada del trabajo por los asalariados con el objeto de obligar al empleador a aceptar su punto de vista sobre la problemática objeto de litigio. Tenemos una definición de Guillermo Cabanelas que nos dice: la abstención colectiva y concertada del trabajo por los trabajadores, sea por un grupo de ellos, por una asociación gremial, por la mayoría de quienes trabajan en una o varias empresas, con abandono de los lugares de trabajo, con el objetivo de hacer presión sobre el patrono o empresario a fin de obtener reconocimiento de una pretensión de carácter profesional, o con el propósito de preservar, modificar o crear nuevas condiciones laborales. Nos dice también la Ley Federal del Trabajo que ¿cuáles son los objetos de la huelga? Conseguir un equilibrio entre los factores de la producción, obtener la celebración del contrato y exigir su cumplimiento, así como exigir la revisión de los salarios contractuales. Nos dice que para suspender el trabajo se requiere que la huelga tenga por objeto alguno de los anteriormente mencionados. La suspensión se realiza por la mayoría de los trabajadores y que cumpla con los requisitos del artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo. Esto quiere decir que el procedimiento de huelga se inicia mediante la presentación de un pliego petitorio por escrito al patrón, con duplicado al tribunal competente. Debe de haber un aviso anticipado de la huelga por lo menos 6 días antes, o en el caso de servicios públicos de 10 días. También nos dice que cuando la huelga se puede declarar legalmente inexistente es porque la suspensión de los labores se realiza por la minoría de los trabajadores, que no se cumpla con los objetos mencionados, que es lo de celebración del contrato colectivo o por ley, y algún incumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 920. ¿Cómo termina la huelga? Dice que la huelga puede terminar cuando haya un acuerdo entre trabajadores, huelguistas y patrones, o cuando el patrón resuelva las peticiones del emplazamiento de huelga. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrón, al momento que recibe el aviso, antes de que se declare la huelga, tiene un tiempo. Si en ese tiempo él da solución a lo que están exigiendo los trabajadores, puede darse por terminada la huelga. O por una sentencia del tribunal. En este caso la sentencia del tribunal es porque si declara que la huelga es legalmente inexistente, pues el tribunal puede dar por terminado. Nos dice cuál es el derecho procesal del trabajo, el procedimiento de huelga. El procedimiento de la huelga inicia con el emplazamiento que ya se mencionó, en el cual la autoridad interviene como mediador para hacer llegar al patrón el emplazamiento y toma el papel de conciliador. La autoridad debe de pronunciarse respecto de la procedencia, existencia o improcedencia, existencia de la huelga. Aquí la autoridad ejerce una función claramente jurisdiccional. Eso es conforme a los requisitos del artículo 920. Y se determina si el conflicto es o no imputable al patrón. Se trata de un procedimiento netamente arbitral. Tenemos otra definición que dice: la huelga es un instrumento de fuerza en manos de los trabajadores, cuya finalidad es presionar al patrón para que acepte establecer o cumplir determinadas obligaciones de naturaleza colectiva. Eventualmente la huelga puede perseguir de manera indirecta el mismo objeto cuando se lleva a cabo por solidaridad. Y aquí tenemos 4 grandes huelgas que cambiaron al mundo. Una de ellas es la de Estados Unidos, dice la revuelta de Haymarket en 1886. Dice, este hecho es precisamente el que se conmemora con el Día Internacional del Trabajo, el violento desenlace en 1886 de una huelga en las fábricas de Chicago, que por entonces era el segundo polo industrial de Estados Unidos, en la cual en ese entonces se creó una nueva ley que les daba el derecho a los empleados de oficinas federales y de obras públicas una jornada laboral de 8 horas, pero no aplicaba a los obreros industriales. Dice que la huelga movilizó a cerca de unos 350,000 trabajadores en todo el país, pero donde tuvo su lugar fue el epicentro de todo fue en Chicago, en donde el 4 de mayo
se convocó en una manifestación en el parque de Haymarket y en el cual asistieron cerca de 20,000 trabajadores, en el cual en ese discurso pues un desconocido por ahí arrojó una bomba contra la policía, murió un agente y otros más resultaron heridos. Entonces como en ese momento pues estalla el pánico y los policías empiezan a disparar, ¿no? En la cual pues acabaron como con 38 obreros muertos aproximadamente y pues, muchos lesionados, ¿no? Tenemos otra que es la de Rusia, en la semilla de la revolución en 1905, donde dice que en 1905 campesinos y obreros se unieron a la clase media rusa para protestar con la presión del imperio del zar Nicolás II y exigir mejores condiciones laborales. Aquí en esta imagen se ve a los líderes comunistas José Stalin y León Trotsky en medio de la revolución rusa. Dice que para este hecho las movilizaciones acabaron en el 22 de enero, donde se hizo una marcha pacífica hacia el Palacio del Zar en San Petersburgo, donde la Guardia Imperial se terminó todo en un enfrentamiento y igual hubo muchos muertos y este hecho se le conoce como el Domingo Sangriento. Tenemos la otra que en Polonia, el Lech Walesa y el Movimiento Solidaridad en 1980, en donde dice que comenzó el 14 de agosto de 1980, cuando unos 17,000 trabajadores tomaron control del astillero Lenin, para protestar por el aumento de los precios de los alimentos. Entre otros asuntos, su líder, Lech Walesa, logró y más de 2 semanas después de negociaciones con el gobierno comunista de Polonia, Walesa apareció entre los obreros del astillero y dio el mensaje histórico, ¿no? Que tenemos un sindicato independiente que se autogobierna y tenemos el derecho a trabajo. En estas épocas podemos ver que pues realmente se manejaba lo que son las tiendas de raya, entonces en la cual los patrones ponían precios a artículos de primera necesidad. En algunos no les pagaban con la moneda, sino les daban artículos de primera necesidad a cambio. En esta fue la primera vez que un gobierno comunista puso en práctica 2 derechos consagrados, que son la organización libremente y la de realización de las huelgas. Tenemos la otra que es en Brasil, en donde Luis Ignacio Lula da Silva y los metalúrgicos en la década de los 70, en donde dice que los obreros realizaron una serie de huelgas para reclamar aumentos salariales, donde que fue la primera vez que los trabajadores se organizaron en el país para desafiar al gobierno militar. El gobierno militar finalmente aceptó ajustar los salarios cada semestre. Pues aquí creo que no fue tan drástico el asunto y se logró de manera tranquila, ¿no? Y tenemos la primera huelga en México. Esta fue el 4 de julio de 1582, fue en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde el maestro de capilla, los canteros, el basuonero y otros ministriles notificaron su decisión al canónigo Alonso de Écija. Esto es conocida como la huelga de los músicos, ¿no? Aquí no tenemos alguna evidencia del desenlace del movimiento, pero sí algo que llama mucho la atención es que en América Latina estalló la primera huelga en la iglesia, ¿no? En una institución eclesiástica que a la fecha o al día de hoy es una de las principales impugnadores del derecho de la huelga. Tenemos la otra huelga, que es la huelga de Cananea. Los mineros y trabajadores reclaman mejores condiciones laborales el 1 de julio de 1906. Aquí es un ejemplo de la intransigencia patronal y del uso de cuerpos represivos provenientes de los Estados Unidos para poder liquidar las aspiraciones proletarias. Dejó una huella imborrable en la memoria histórica nacional.
¿Por qué? El dueño realmente de todas las minas era William Corning Grell, y con el apoyo de Porfirio Díaz dominaba el lugar, controlaba el comercio local. Él manejaba mucho lo que son las tiendas de vallas, en las cuales sus productos pues, se vendían en dólares, eran despensas importadas desde Arizona, ¿no? En la cual eh, surgieron demandas derivado de este movimiento, pues surgieron algunas, las demandas que surgieron después se convirtieron en leyes. Una de esos, aquí es donde nació lo de la jornada de 8 horas, el salario mínimo, el derecho a la asociación. Estos son parte importante para la Constitución Federal de 1917. Tenemos la otra huelga que fue el 7 de enero de 1907, la huelga obrera textil en Río Blanco, Veracruz, donde dice que miles de obreros se levantaban en contra de las decisiones que había tomado el gobierno del presidente Díaz, quien tras recibir las demandas de varias industrias se pronunció a través de los patrones, provocando que ese día los obreros se unieran en huelga para exigir mejores condiciones laborales y salariales. Ahí fue cerca de 6,000 trabajadores en la fábrica de Río Blanco. Pues como se levantaron en huelga los trabajadores, aquí de hecho sí la historia es un poquito fuerte porque pues los trabajadores empezaron a pasar hambre, se reunieron en las, frente a las tiendas de valla y pedían el apoyo, ¿no? Para que pudieran mantenerse, para que pudieran alimentarse durante el tiempo que durara la huelga o en lo que les daban las huelgas, y la verdad es que les negaron las cosas, e incluso se burlaron de ellos. Los obreros al ver esto pues tomaron las cosas a la fuerza, ¿no? Saquearon las tiendas, después les prendieron fuego, quemaron las fábricas. Entonces fue un hecho muy fuerte en la historia de México, porque una vez que toman las provisiones se retiran a sus casas, pero no se dieron cuenta que a las afueras del pueblo algunos batallones que estaban al mando del general Rosalío Martínez, que era el subsecretario de guerra en ese entonces, y pues cuando iban pasando prácticamente los militares salieron debajo del suelo y empezaron a disparar contra la multitud. O sea, realmente fue una masacre, ¿no? O sea, donde no respetaron ni a mujeres, ni a niños, ni edad, no, o sea, no respetaron nada. Es una de las, pues creo que uno de los movimientos más sangrientos que hemos tenido en México, si no es que el más sangriento, porque pues ahí incluso todos los trabajadores que lograron escapar a sus casas fueron perseguidos, los fueron a buscar, los sacaron y pues igual fueron condenados a muerte, ¿no? Son hechos muy lamentables que guarda la historia de México, ¿no? Y que al día de hoy pues vemos que toda la parte del gobierno pues ha sido el principal, realmente todas las condiciones laborales o la lucha por mejora de las condiciones laborales siempre ha sido en contra del gobierno, ¿no? Los trabajadores contra el gobierno, no hay nada más. Y pues compañeros, eso es de mi parte todo. Aquí dejo las fuentes de información. Les agradezco su atención.